Hoy la periodista María del Carmen Irigoyen, quien va a estar moderando esto, el artista plástico Andrés Pérez y el músico Tito Ríos. Vamos a comentar un poco sobre Grace. Grace Gales es periodista, lingüista y correctora de textos. Produce y conduce el programa virtual de poesía Poeta Armada, donde presenta a distintos autores y entrevista a poetas jóvenes y consagrados. Sin más, voy a cederle aquí el micro a María del Carmen para que pueda iniciar con este evento. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Para mí es un honor estar aquí con Grace, porque, bueno, además de haber sido compañeras de trabajo en el momento, también hemos sido compañeras de aula virtual en la San Marcos, y de alguna manera he ido viendo cómo Grace ha avanzado este poemario. Entonces, he podido ser testigo del proceso creativo que ha tenido ella y que creo que a todos los que estamos acá presentes nos complace. Yo quisiera partir de uno de los poemas que está en la primera parte del libro, del cielo, que es difícil, ¿no? Qué difícil es inspirarse cuando una es feliz. Estúpido amor inmarcesible. Quisiera comenzar con el conversatorio con este punto, porque, bueno, para todos los que crecimos con Shakira, vamos a estar de acuerdo en que sus mejores canciones son de la época de decepción, de ruptura. Edgar Allan Poe decía que el mejor tono para la poesía es la nostalgia, y eso es lo que normalmente nos remite. Cuando alguien habla de poesía, y sobre todo de poesía de amor, piensa en un tono nostálgico, en un tono de decepción, y no es el caso de este poemario. Este poemario justamente es original porque parte de un amor consumado, de un amor que sí es posible, y va explorando sus distintas etapas. Entonces, ¿cómo es eso de inspirarse cuando uno es feliz? ¿No? Partes de una musa, tienes un proceso como nuevamente Poe, que es de repensar, de analizar mucho qué va a entrar en tu poema. ¿Cómo es tu proceso creativo? Gracias Marita por tu pregunta. Muchísimas gracias a todos los que están aquí esta noche acompañándonos. Bueno, yo soy en realidad alguien que escribe por el sentimiento, por la emoción, más que, como dijo el gran Edgar Allan Poe, que Marita ha citado, ¿no? Él prácticamente hace una explicación lógica de cómo crear un poema específicamente, porque habla de su enorme poema El Cuervo, y prácticamente es un ejercicio matemático de cómo él lo crea. Es increíble cómo aparentemente la lógica te lleva a componer algo que al final pues resultó una maravilla, ¿no? En mi caso no podría, la verdad, no podría. He leído paso a paso el proceso que recomienda Edgar Allan Poe, pero en realidad en mi caso simplemente es emoción, ¿no? Es esa primera emoción que sentí cuando leí el primer poema que leí, que se llama Nocturno, y desde allí la emoción es lo que me ha acompañado a través del tiempo, desde que tengo 10 años, y todo lo que he escrito a partir de allí, de las emociones más fuertes que he sentido. Y efectivamente considero que es muy difícil inspirarse en los momentos en los que estás contento, ¿no? O sea, es más difícil que cuando estás triste, deprimido, ¿no? Ahí me parece que como que el poema es una catarsis en realidad, ¿no? El momento de tomar el papel, bueno, yo soy a la antigua con mi lapicero, y ponerte a escribir y a vomitar, si cabe el término, todo lo que tienes dentro. Y luego, pues ese poema en particular es porque me sentía tan feliz y realmente quería componer algo porque la emoción estaba allí y no podía, porque no me salían las palabras, y por eso creo ese poema corto. Ahora, hay varios poemas en los que sí podemos ver una estructura bastante definida, casi como tripartita, ¿no? Comenzamos presentando 3 elementos, como por ejemplo en un nombre. Un nombre debe ser árbol, dar sombra, dar aire, dar frutos. Y luego hay como una explicación en las siguientes estrofas, y luego hay como una conclusión hacia esos 3 elementos, que también podemos encontrar en el poema de la mariposa, que podemos encontrar en realidad en varios de los poemas del cielo y la tierra. Entonces, este es un proceso que ya es posterior, que es durante la revisión de tu texto,
que vas incluyendo? O sea, ¿pensaste de manera más analítica que querías tener estos elementos así repartidos? ¿O es como una coincidencia más o menos y en realidad estabas pensando más en temas de metáforas, en otras cuestiones, en priorizar otros temas? En realidad no pienso mucho en la forma cuando escribo, ya es cuando corrijo, donde más o menos veo esa parte de la forma, de como la estructura, ¿no? Mi recurso favorito es la literación, que es la repetición de los, ¿no? En Un hombre debe ser, es ese mismo golpe en todas las estrofas. Un hombre debe ser, un hombre debe ser, un hombre debe ser, y al final doy una conclusión, como bien has dicho, ¿no? Me gusta esa estructura, siempre me ha gustado. Yo soy muy llevada a lo académico, he estudiado 2 carreras, y por eso es que tal vez tengo esa construcción, ¿no? En mi cabeza de siempre, de que todo te lleve a una conclusión, ¿no? Y por eso es que tal vez algunos poemas tienen esa estructura. Hablando sobre estructuras, Quito, ¿tú cómo pensaste o cómo decidiste qué canción podía transformarse en música? Porque muchas veces uno está pensando en el poema que debe estar recitado y se olvida que, claro, antes la poesía y la música estaban muy ligadas una a la otra, eran casi inseparables. ¿Cómo decidiste qué poema podía convertirse en música y también por qué escogiste el andón, ¿no? Como en la forma de transformarlo? Bueno, buenas noches. Primero, disculpar si de repente por ahí un poquito la voz se me apaga un poco porque estoy en un proceso de gripe. Bueno, en realidad cualquier poema, llevarlo a música es muy complicado. ¿Por qué? Porque empezando no es en principio tu inspiración, ¿no? Tienes que entender la inspiración de la persona, de la que ha escrito, ¿no? Pero en este caso es un poco más fácil porque pude conversar con Grace, preguntarle, hablar de cada poema. Pasamos una noche de tertulia en tu casa, hicimos música criolla, música peruana, y la pasamos bonito y pude entender el tenor de lo que era todo el poemario de Grace. En principio, uno tiene a la vista estructuras musicales, ¿no? Para poder tú plasmar la melodía, etc. Pero también siempre, si tú vas a escribir un poema o mejor dicho, vas a musicalizar el poema y tienes a la autora, en este caso Grace, presente, se puede llegar a un acuerdo porque conoces más de ella y puedes plasmar en melodía. A ver, me explico. En la música está lo que es las tonalidades mayor y menor. Se divide así. Hay intermedios, ¿no? De repente para alguien que sabe un poco de acordes, lo más básico. Los acordes mayores se utilizan generalmente para canciones alegres, etc. Y acordes menores siempre para música un poco nostálgica, triste, trágica, etc. Entonces, todo el poema o todo el libro el cual leí, vi, si bien es cierto, mucha felicidad, idolatría, en un comienzo excesiva, pero también pienso yo que también ronda muy cerca con lo trágico. ¿Por qué? Porque como en cualquier canción, ¿no? Todo en algún momento va a acabar. Una canción, la historia es bien corta, pero igual acaba, igual un poema o un libro acaba. Entonces, musicalizar eso me llevó a pensar en un landó, porque recordé un poco, por ejemplo,
una canción de Chauca Granda, ¿no? Carlos Elisa, que es una canción de repente no muy difundida, no muy conocida, pero es una oda a la pasión, ¿no? Y es justamente lo que percibí de sus poemas de Grace. Entonces eso me llevó a pensarlo en Landó, en principio. Luego el poema, creo que más difícil de todos musicalizar desde mi punto de vista, es justamente él, porque es mucha idolatría hacia una sola persona, y es muy difícil o muy de repente a veces facilista lo que a veces algunas canciones actuales, ¿no?, plasman. Pero acá el poema se tiene que ver como en un conjunto, ¿no? Como un conjunto de todo el libro. Es un proceso, ¿no?, que va cambiando, ¿no?, el cielo y la tierra. Entonces, en base a eso, yo me visualicé. Ahora, yo particularmente me manejo en base a lo que se me viene en el momento. Al día siguiente, nomás que estuve en la casa de Grace, se me vino a la mente la melodía y dije, esta es. Pero en base a eso uno va armándolo, ¿no? Va acomodando la melodía de acuerdo a los tiempos, a la letra, etcétera. Y ahí viene el otro proceso, ¿no? Que es un proceso, el primer proceso de inspiración, pero como cualquier escritora, ¿no? Y de ahí viene el proceso de estructuración. Entonces, en la música también es así, ¿no? Pero siempre dicen, pero ¿y cómo pensaste la melodía? Bueno, no lo piensas, te viene, nada más te llega y la coges y ya está. Es como si llegara el alma, como que naciera, y esa alma se va formando, va creciendo y va logrando una madurez, ¿no? Y bueno, es un poco a grandes rasgos el proceso musical. Bueno, voy a hacer la pregunta al revés, ¿no? En sentido contrario. ¿En algún momento pensaste que tus poemas, o sea, digamos, cuando estabas creando tus poemas, pensaste en ellos como música también? ¿O eso es parte de un proceso posterior? Gracias, Marita, por la pregunta. Aprovecho para contarles, para los que no saben, que dentro del poemario hay un separador. Este separador se les va a obsequiar. Y en el separador encuentran un código QR en el que pueden, cuando lo escanean, van a poder escuchar la canción de la que está hablando Tito, que es la canción musicalizada del primer poema de este libro, que se llama Él, en versión Landó, efectivamente. En realidad no, cuando escribí los poemas no los pensé como canciones. En realidad es cuando a Tito lo conozco desde que era niña, casi éramos amigos, éramos vecinos. Y después que nos hemos reencontrado, pues encontrar a un músico como él, un experto en música peruana sobre todo, me hizo reflexionar acerca de el tema de lo que decía Marita, ¿no? Que la poesía efectivamente, históricamente, siempre ha estado pues acompañada de la música. Y con Tito pues ya habíamos hecho una colaboración, yo había escrito ya una canción, esto sí lo escribí como canción, él la musicalizó, quedó perfecto. Y me di cuenta pues que además el poemario, como tiene poesía y tiene pintura, dije, aquí con Tito otra vez nos asociamos y convertimos uno de los poemas en música, y de verdad que funcionó. Les confieso que la primera vez que Tito me mandó se podría decir como que una primera versión del poema musicalizado, me emocioné hasta las lágrimas, porque no podía creer que la letra había inspirado esa música a ese nivel, porque Tito es un gran músico, pero tampoco se le puede forzar a nadie, ¿no? a sentir algo con una letra, ¿no? De repente no sentía nada, pero felizmente lo sintió. Acá me estoy enterando de que al día siguiente nada más se le vino la música, y la verdad me parece increíble, me parece
un enorme privilegio contar con alguien así que haya podido musicalizar algo mío. Me parece increíble y de verdad que me parece un sueño poder entregar en un solo libro 3 artes, ¿no? Poesía, pintura y música. Justamente hablando de la pintura, ¿no? De los sellos que encontramos en el poemario. Yo lo vi como un poema paralelo, ¿no? O como poemas paralelos que corrían en el libro, pero quisiera saber qué opinas tú, Andrés, ¿no? Sobre la presencia de estos sellos en el poemario, a qué te remiten, porque bueno, se ve claramente cuál ha sido el original, ¿no? Pero más allá de el original, ¿qué significan estos sellos en el poemario de Grace? Hola, buenas noches con todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Es la primera vez que hablo en público, así que yo he escrito un par de páginas para responder a la pregunta. Espero no aburrir. Empiezo. Lo que viene a continuación es una divagación un tanto desordenada, aparentemente desmembrada, muchas ideas sueltas. Sin embargo, la intención es, sobre todo, generar un puente entre islas o entre otros puentes. Hay que recordar que se trata de poesía y de amor y pues allí depende mucho de cada uno o del ritual de cada uno. Entonces, para responder a la pregunta quisiera visitar brevemente las cavernas y así encontrarnos con el arte rupestre, arte con minúscula, arte eterno. Citar una frase de un pintor famoso, buscar etimologías y hacia el final, al que llegaremos en menos de 10 minutos, responder a la pregunta de ¿por qué? El porqué de las marcas, el porqué de las imágenes. Y la respuesta no será una sorpresa o algo desconcertante, así que pido disculpas anticipadamente. Además, parafrasearé y citaré a algunos autores que nombraré en el momento adecuado y contradictoriamente trataré de no hablar de arte, de aquel con mayúsculas. Empezaré por leer las definiciones de algunas palabras que tienen que ver con las imágenes que encontramos dentro del cielo en la tierra. Al preguntarme qué son, saltan las siguientes: huella y rastro. Huella, del verbo hollar, pisar, dejar un vestigio, y rastro, señal o huella que queda de algo. Sin embargo, estas apuntan a que la acción carece de intención, un impulso que sucede sin aviso previo, incluso sin conciencia de ello. Prueba de esto son las huellas que dejamos sobre la arena, las líneas de senderos que hemos pasado por alto a lo largo del tiempo y que hoy, gracias a nuevas tecnologías, podemos ver con drones y satélites. La mirada cenital del paisaje, del mundo, del universo, el rastro que dejamos a nuestro paso. De aquellas quedan imágenes y pruebas físicas no tan bien cuidadas, vestigios, pero muy poco acerca de la conciencia. No convence del todo, ¿verdad? Y no creo que sea lo único que la poeta intenta, aunque muchas veces no sabemos el conjuro que hemos puesto en marcha. En fin, entonces, enseguida busco algunas palabras más, cambiando de pregunta. ¿Cómo? Queda claro que son partes del cuerpo, su propio cuerpo. Así que ahora pienso en impresión y marca. Vuelvo a las definiciones. Del latín imprimere, infinitivo presente activo de imprim, compuesto de in, en, y premere, pres, hacer presión. Y una segunda, cambio de ánimo causado por un factor externo. Y marca, signo o timbre que se pone a algo para identificarlo o identificar su dueño. Viene del bajo latín marca y esta del alemán mark, que designa los bordes de un territorio. Creo que nos acercamos más a la respuesta o intención. Volveré luego sobre ello. Félix de Azúa es un escritor español, doctor en filosofía y miembro de la Real Academia Española, que dentro de su producción literaria ha meditado también sobre las pinturas rupestres. Sugiere ideas acerca de imposibilidades, brechas y dificultades que, ahora en nuestro tiempo y haciendo uso del lenguaje, nos hemos vuelto a encontrar en ese abismo.
llama el error fatal de la imagen a la aparición de las pinturas, no de forma negativa, por contradictorio que suene, sino por el simple hecho de que ahora, en aquel momento, no se sabe bien cuándo, quizá entre 45 y 13.000 años, ¿dónde es que está el bisonte o animal que el hombre plasmó por primera vez sobre la roca? ¿Es este que puedo representar en las cuevas o aquel del mundo exterior? Se generan dos movimientos. Por un lado, dice, el hombre se desconecta del mundo exterior y por otro, se conecta consigo mismo, produciendo así una primera brecha. Quizá uno de los despertares de la conciencia, evolución, desarrollo del cerebro, pura causa neurobiológica. Dentro de esas reflexiones también menciona una conocida frase de Picasso: después de Altamira, todo es decadencia. Que no solo se refiere a la pérdida de lo ritual, sino también, hablando ahora de arte con mayúscula, se pregunta, ¿cómo es posible que el bisonte representado esté con un estilo naturalista y cuando el hombre se retrata a sí mismo, use líneas y puntos? Quiere decir que tiene la capacidad de representar de manera naturalista y también la posibilidad de abstraer. Parece que sí. Lo cierto es que aún no se sabe con certeza el porqué del arte parietal. Lo que podemos decir es que fue una necesidad que apareció en determinado momento, que probablemente, y cito, formaban parte de un culto a lo otro, a la naturaleza o al mundo en cuanto que animal superior, y que este culto constaría de un conjunto de ceremonias y rituales que incluirían danzas, vestimentas simbólicas, tatuajes, pinturas y demás elementos que aparecen en ese momento. Y que es también casi seguro que algunos miembros de la tribu serían los encargados, de mediar entre el otro mundo y los humanos. Son los célebres chamanes, cuya función se prolongaría hasta las sociedades modernas, diría incluso hasta hoy. Esto está en Félix de Azúa, Volver la mirada. Hablando del amor, Octavio Paz, en El arco y la lira, menciona de otra forma a esta entidad medial que conocemos por chamán. Dice lo siguiente: otro tanto puede decirse del amor. La sexualidad se manifiesta en la experiencia de lo sagrado, con terrible potencia, y en la vida erótica. Todo amor es una revelación, un sacudimiento que hace temblar los cimientos del yo y nos lleva a proferir palabras que no son muy distintas a las que emplea el místico, y en este caso también impresiones o marcas. Sabemos que el lenguaje es una revolución constante y que con él solo podemos nombrar las cosas y señalar el mundo que nos rodea. Hemos llegado a una fisura o brecha similar. Ejemplos los hay constantemente en el uso del lenguaje cotidiano. En poesía pienso en César Vallejo y en dónde o en qué límite dejó al lenguaje en Trilce, o el famoso tralalí, lalí, lalá de Huidobro en el canto 7. Pienso en el diccionario de mexicanismos, gracias al buen Rulfo. Le clavó una aguja centímetros arriba del ombligo y se engarruñó. Me acerco ahora a la respuesta que, como mencioné al inicio, sé que no será sorpresa. A lo largo del texto han aparecido palabras como conjuro, impresión, chamán, revelación y demás intentos para ir de un puente a otro. Quizá también se haya pensado tácitamente en un trinomio, o eso espero: poema, cuerpo, límite. Respondo ahora, ¿por qué? Porque no alcanza. Le hace falta poner el cuerpo allí, ser cielo, tierra e infierno, recorrer la historia, darle voz a lo salvaje, a la fiera y, con ella también hablando, de alguna manera que claramente no sé explicar, darle voz también a la honestidad o a lo espiritual. Y con lo siguiente termino. Heidegger señala que la alegría ante la presencia del ser amado es una de las vías de acceso a la revelación de nosotros mismos. Gracias. A ver, me quedo con un par de cosas que nombraste. Uno es que en el amor hay una cuota o mejor dicho, a mí me gusta expresar lo sagrado. Y lo otro, el tema ritual en el arte, ¿no? Entonces, acá me preguntaré, cuando trabajabas en estas impresiones, ¿para ti esto era parte de un ritual propio? Bueno, para mí
cada una de esas impresiones, bueno, salvo un par que pueden encontrar en el poemario, tienen una carga erótica fuerte. Entonces, esto es parte de un ritual propio de autoexploración, o de llevar afuera, de exteriorizar esta carga erótica, o viene algo más, es parte de un ritual. Se convirtió en eso en realidad, ¿no? No lo había planeado, simplemente una noche comencé a jugar con mis manos y me di cuenta que mis manos podían hacer formas, y luego decidí encerrarme en mi estudio, sacar todas mis acuarelas y sacarme la ropa, desnudarme y ver qué pasaba, ¿no? Y yo soy una persona muy estructurada, que planea mucho las cosas, y en realidad esto fue para mí todo un descubrimiento, ¿no? Porque ya no estás tomando el pincel y las cosas no salen directamente de tu cabeza al momento de pintar, no sé, sino más bien es algo que te viene natural, porque te pintas el cuerpo y luego, como bien lo has dicho, te estampas, ¿no? Haces sellos con tu propio cuerpo. La verdad es que disfruté un montón el proceso. Mi esposo que está aquí se reía cuando salía del estudio así toda manchada, la cara, el cuerpo. Fue un proceso muy divertido también, y de pensar cómo esto estaba relacionado con los poemas, ¿no? Y efectivamente sí, porque los poemas hablan del cuerpo, ¿no? Inevitablemente cuando uno habla de amor, habla del cuerpo, porque es a través del cuerpo con el que te expresas, con el que le expresas tu amor a la otra persona, ¿no? Y bueno, así fue. Y antes de pasarte el micro, Marita, yo quisiera contarles que estoy muy contenta con esta mesa, la verdad. Escuchar al artista plástico, al pintor Andrés Pérez, ese pequeño ensayo que ha escrito, la verdad es una maravilla, y increíble que lo hayamos podido escuchar acá, escuchar al músico Tito Ríos hablar de su proceso creativo y esta maravillosa conducción, y además estos comentarios tuyos, Marita, periodista, por supuesto, lo que se nota. La verdad les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo esta noche. Gracias por las preguntas. Ahora, quisiera hacer una insistencia en lo último que has dicho, ¿no? Eso de pensar los poemas como parte del poemario. Fue algo que nació desde el inicio, o sea, digamos, fue una idea desde el inicio: necesito ilustrar este poemario, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a explorar, vamos a experimentar con el cuerpo. O cuando ya tenías los primeros sellos, dijiste, esto forma parte de este cuerpo. En realidad, yo soy coleccionista de libros y me fascinan los libros ilustrados. Me encantan los libros que tienen pinturas. Me gusta, por ejemplo, tengo un libro favorito que es el libro de las preguntas de Neruda, pero un artista plástico lo que hizo fue crear, pintar o crear formas o crear cosas que más o menos ilustraban, no tanto, sino que acompañaban los poemas y como que le daban otra, era como una reinterpretación de este libro a través del arte. Y como siempre he tenido esa fascinación, pensé que mi poemario también podía traer pinturas, y de hecho al principio pensé en contratar a alguien porque no me considero pintora para nada, para que ilustrara por lo menos las secciones, ¿no? Pero de ahí me di cuenta, con este juego que hice con mis manos y cuando me encerré en mi estudio y todo esto, que sí, que lo podía hacer yo misma, y lo podía hacer efectivamente a través de mi cuerpo y sin necesidad pues de tener una técnica grandiosa. Pero eso sí, siempre intento hablar con expertos. Con Andrés, por ejemplo, que un día visitó mi casa y le mostré lo que había hecho para ver si tenía sentido, si tenía alguna clase de valor, ¿no? Y de verdad él me orientó, me explicó algunas cosas, me dijo, incluso me habló de este pintor que hace las antropometrías, efectivamente, ¿no? Que hace Klein, que es lo que hace que a sus modelos pues las bañaba en pintura y ellas estampaban todo su cuerpo, ¿no? Cosa que yo no sabía, que yo después de que hice estas estampas me enteré y comencé a involucrar, a leer un poco más, me encantó.
Y así me di cuenta que sí, que podía, que sí, al menos de escuchar a un experto que te diga que voy por un buen camino y bueno, me dio algunas recomendaciones, continué en ese proceso y felizmente pues resultó en algo que con lo que me siento bastante contenta. Justo mencionas a Neruda, que bueno, la mayoría de las personas que te conocen saben que eres fanática de Neruda, que es una de las mayores coleccionistas de Neruda. Y claro, en tu poemario se nota esa referencia, pero ¿de qué otros poetas te inventaste, digamos, para este poemario? Bueno, María Emilia Cornejo para mí es una referente, me gusta mucho su estilo bastante directo, no crea metáforas muy complejas, es bastante directa, me gusta eso de ella, es así descarnada, igual que Bukowski, abierto para hablar, así, esas cosas me fascinan. Y también César Moro, ¿no? César Moro, yo vivo enamorada de sus cartas, de las cartas de César Moro. Para mí, me encanta leerlas en voz alta. Cada vez que puedo, le digo, ¿te puedo leer una carta? Le digo a Miguel Ángel, porque yo creo que, no sé, yo siento algo más por la poesía. Cuando uno la lee, por lo general es una cosa bien íntima, ¿no? Cuando uno lee poesía, porque estás tú contigo y con el libro, lo tomas y sientes cosas, porque esa es la idea de la poesía, que te haga sentir, que te haga vibrar, ¿no? Pero a mí además me gusta leerlo en voz alta. O sea, es para mí un ejercicio inevitable, me fascina leer en voz alta. Creo que por eso es que disfruto tanto hacer mi programa de los sábados, Poeta Armado. Y Moro es uno de los poetas que la verdad más me ha impresionado en cuanto a su nivel de, para utilizar la palabra que utilizó Tito, idolatría por la persona amada. Porque el nivel en el que él escribe a Antonio es una idolatría, pero qué maravilla, no sé, me parece, qué afortunado ese hombre de haber recibido esas palabras del gran César Moro. Y más o menos por ahí va mi influencia. Justamente yo quería relacionar el tema de la idolatría y de lo ritual, ¿no? Que claro, se nota en este poema en él, es el que musicalizaste, Tito. Vivo en un planeta extraño, donde solo habita un hombre, y todas las mañanas pienso en él. Cuando me visto pienso en él. Cuando respiro pienso en él. Nada más bello que verlo caminar por las calles vacías. Cuando él pasa por mi vista, todos los sonidos del mundo se apagan. Y solo escucho cómo inhala, cómo exhala. Claro, está enamorada, entonces solamente piensa en él. ¿Qué es lo que sucede cuando justamente, ¿no? En esta etapa de enamoramiento, en la que uno no ve imperfecciones, ve lo más bonito de la otra persona? Que sí, pues linda con la idolatría. Tú decías que al principio había sido un obstáculo convertirlo en Landó, pero luego habías podido entender que detrás de esto, digamos que era el preludio de un final, ¿no? Y así es como tú lo aceptaste. Claro, o sea, uno tiene una intención y el lector lo transforma. Entonces me gustaría conversar más sobre eso, ¿no? Sobre tu proceso de transformación, de apropiación del poema. Sí, a ver, voy a explicarlo musicalmente, ¿no? Porque creo que es la única forma de repente que podamos entenderlo un poquito, ¿no? Cómo ha sido el proceso o cómo yo lo he asumido. Si bien es cierto, ya, listo. Si bien es cierto, el autor de un poema, en este caso, pues tiene su concepción, ¿no? Sus vivencias, etc. Los que han escrito o hecho música a poemas, hay muchos, ¿no? Y cada uno lo percibe a su forma, a su conveniencia, por así decirlo, a veces musicalmente o estructuralmente. Pero yo lo asumí primero, como ya les dije en un principio, conversando con Grace y entendiendo que esto es
parte de un poemario, ¿no? Y de un proceso. Entonces, voy a explicarlo por partes para que podamos aterrizar un poco de repente para entenderlo quizás para los que no son músicos, ¿no? A ver. Primero que esto está en ritmo de landó. La cadencia de landó básica es siempre en tonalidad de menor, que siempre es esto. Esa cadencia es el landó. Ahora, sobre esa estructura, obviamente la melodía va a variar. Entonces, ¿cómo me llegó la melodía? Como lo dije también al comienzo, llega simplemente. Yo particularmente en mis canciones, siempre yo las sueño o me levanto con la melodía en la cabeza y la escribo, la grabo y la dejo ahí. Así tengo un montón de canciones que están ahí, pendientes, ¿no? Pero así yo hago mis canciones. Igual esta canción, la melodía de esta canción, igual me llegó al día siguiente. La grabé y dije, bueno, es como aceptar que el alma de esa canción, que tú estás buscando, pensando en esa, te llegó y ya está, tú la formas. No le busco más, porque hay músicos, escritores que de repente buscan una mejor versión, acomodarlo, hacer otra cosa distinta. Yo particularmente asumo lo que me llega y en base a lo que me inspira eso, lo hago y lo transformo, ¿no? Y le dejo que fluya y su proceso. En este caso, en el proceso, asumí que primero yo no debía de cantarla, empezando por que es una letra de idolatría hacia un hombre. Entonces de repente por ahí como que tampoco podría plasmarla, ¿no? Como interpretación, quizá. Entonces la pensé en una amiga, que es Diana Cribilleros, y pensando en su voz y en la tonalidad y todo eso, y la asumí así. De eso también ya hablé con mi amiga Diana, que por cierto mi amiga Diana es feminista, y también tuve que hablar mucho con ella para que pueda cantar una canción con esa letra, ¿no? Y entonces, pero bueno, aceptó y para alegría de todos. Entonces, la canción empieza con la letra: vivo en un planeta extraño, donde solo habita un hombre. Por eso que en la melodía le puse: vivo en un planeta extraño, donde solo habita un hombre. Es decir, hay un toque de misterio, de un universo paralelo, ¿no? Un universo donde está solo él. Y asumiéndolo como sociedad también lo pensé así. Es muy difícil encontrar ahora una chica que de repente asuma así, con todos también los estereotipos que hay. Y hay mucha controversia por eso ahora, ¿no? Idolatrar a un hombre como que no se ve tan bien que digamos ahora, ¿no? Yo particularmente no lo veo mal. Puede ser idolatrar a una mujer o un hombre, pero bueno. Y de ahí viene: en un planeta extraño solo habita un hombre, y todas las mañanas pienso en él. Cuando me visto, pienso en él. Cuando respiro, pienso en él. Esa es la melodía, ¿no? Sigue con misterio, sigue con un universo. O sea, está la que escribió y está su inspiración, ¿no? En este caso, Miguel, no está, ahí está. Entonces, sigue en ese mundo, en ese cuarto. Yo le imaginé, porque ella tiene tu oficina, tu escritorio, conocí, me enseñaron toda su casa.
y lo imaginé así. Es el mundo de ellos, ¿no? Y justo cuando conversábamos justo de la pandemia, es un mundo que cada uno como pareja ha vivido internamente y lo ha vivido de distintas formas. Algunos han triunfado, otros han fracasado. Así ha sido. Ellos lo han llevado, han triunfado a su modo, porque cada uno tiene su modo, y lo han asumido así, ¿no? Y a pesar de eso es sorprendente que todas las mañanas pienses en él. Pero es así. Y me sigue la canción. Todas las mañanas pienso en él, cuando me visto pienso en él, cuando respiro pienso en él. Y de ahí viene. Nada más bello, el bello, bello. Hay un cambio de tonalidad, o mejor dicho de melodía, que al menos quise darle un toque más pensando en la pintura. Nada más bello. Hay un cambio. Que verlo caminar por las calles vacías. Ahí me comentaba Grace que cuando salía por la pandemia, ¿no? Él salía a comprar y lo visualizabas por la ventana, cómo venía caminando por las calles vacías. Así es, sigue subiendo la melodía. Es vacía. ¿Qué más sigue? Cuando él pasa por mi vista, todos los sonidos del mundo se apagan y solo escucho. Y hay una parada. Cómo inhala, cómo exhala. Y ahí ya viene como que algo de mayor intensidad, de mayor contenido sexual, ¿no? ¿Qué sigue en la letra? Ya, claro, ahí en la parte y solo escucho cómo inhala, cómo exhala, ¿no? Yo lo asumí como lo sexual, ¿no? Cómo inhala, cómo exhala, ¿no? Y de ahí viene un cambio a tonalidad de mayor. Y es extraño, porque, disculpen por la voz, que estoy malísimo, porque cuando me mira, ahí le hice el cambio de la melodía a mayor, estábamos en menor, le hice el cambio de melodía a mayor. ¿Por qué? Porque lo asumí como ya algo, como un sueño, porque si ustedes leen, dice, ¿no? Y es extraño porque cuando me mira, todo lo que veo son sus ojos. Y cuando me toca, todo lo que existe son sus manos. O sea, es una idolatría, pero es como si vivieras en un sueño, algo que de repente nadie puede creer que pueda realizarse en la vida real, ¿no? Y dice, porque todo lo que veo son sus ojos, y cuando me toca, todo lo que existe son sus manos. Ahí regreso a tonalidad de menor. ¿Por qué? Porque ahí lo que sigue es y cuando me besa, hasta yo desaparezco entre sus labios. Ahí viene una parte de ya misterio, de sexual, de amor, de idolatría, ya se combina todo. Es decir, podría decirse el coito en sí, ¿no? Y ya todo junto, todas las emociones. Después viene, de ahí continúa, y te hace retornar al comienzo, ¿no? Vivo en un planeta, o sea, te hace a ti como lector aterrizar y hacerte acordar, oye, está pasando esto, pero recuerda que vivo en un planeta, otro planeta maravilloso, de repente el cual tú nunca vivas, pero yo sí lo vivo, ¿ok? Entonces, porque ahí ya ella está en una idolatría total y como diciéndoles coloquialmente,
sacándole cachita a todos, ¿no? Porque nada me hace falta, porque la música es él, y el alimento es él y la poesía, ¿no? Y la melodía es así, porque nada me hace falta, porque la música es él, y el alimento es él, y la poesía, y la poesía, y la poesía. Es decir, lo único que de repente repetí, o mejor dicho, lo único que repetí fue la última palabra, ¿no? Que es la poesía, para darle un toque musical de final, nada más. Pero de ahí todo lo he respetado. Entonces, yo me he guiado y he asumido el proceso, o tratado de respetar todo ese poema, de acuerdo también a como yo lo visualicé, de acuerdo a cómo ella me lo contó, cómo conozco a Miguel Ángel, cómo veo el amor de ellos, ¿no? Todo eso juega un gran factor para yo haber poder dado esos cambios en la melodía y darle mi percepción, ¿no? Porque si bien es cierto, quizás el escritor, el poeta, puede escribir pensando en cosas de repente con mucho más detalle, o de repente alguna vivencia particular que ellos han tenido, ¿no? Pero yo lo he asumido a mi modo y ese ha sido el proceso. Y lo asumí pensando en que tenía que hacer el andó, lo asumí pensando en una voz femenina, lo asumí pensando en que tenía que tener también, obviamente, percusión de música afro y también guitarra eléctrica, ¿no? Con unas cuestiones de melodías preestablecidas. A esto, y no quiero dejar pasar a mi amigo Juan Pareja, con quien trabajé el arreglo, ¿no? Porque de todas maneras uno como músico tampoco es bueno abarcar todo, a veces siempre, y yo soy de la idea de que siempre poder escuchar otras opciones, otras opiniones y poder ir armándolo, ¿no? Pero la base, el alma de la canción, de la música, ya estaba, solamente era darle la guía adecuada y poder darle forma y que madure y bueno, y que solita tome su rumbo, ¿no? Bueno, ahora nos hemos enterado que la inspiración fue, o fueron estas calles medio apocalípticas o posapocalípticas del COVID, ¿no? Y todo el mundo pensaba, claro, pues porque cuando uno está enamorado, pues no había nadie más que la persona amada. Y que era el único ser que vive en el planeta. Pero bueno, la inspiración nace de ahí. ¿Nos podrías contar más sobre este día en particular en el que comenzaste a escribir? Sobre ese poema en particular, en realidad lo que ha comentado Tito es algo que ha salido de su imaginación. Él se lo ha imaginado así, me parece fantástico. Acá yo estoy escuchando distintas interpretaciones y eso es lo hermoso de la poesía, o sea, que tu poesía logre eso, estás logrando uno de los objetivos, ¿no? Que cada uno la interprete, que haya algún tipo de interpretación, ¿no? Y que no sea necesariamente igual al tuyo, ¿no? Y él ha visto esto. Y cuando él lo ha visto me ha hecho acordar efectivamente, porque Miguel Ángel era el único que salía en la época de pandemia y lo veía efectivamente caminar por las calles vacías, de verdad, literalmente. Pero en realidad esto es más, como lo has comentado, ¿no? Un poco más metafórico, que cuando te enamoras no existe nadie más, no puede haber un tumulto y cuando ves a esa persona llegar hacia ti, solamente la ves a esa persona y todos los demás desaparecen. O sea, te enfocas en esa persona de una manera tal que todos los demás no existen, ¿no? Solo existe para ti esa persona. Me ha parecido curioso lo que ha comentado Tito, y lo he escuchado antes acerca de esto de que ya no se ve bien idolatrar a un hombre, ¿no? Yo creo que lo debemos pensar más. No me gusta esto de decir un hombre, una mujer, somos personas, ¿no? Yo en este caso pues me he enamorado de un hombre, específicamente yo me he enamorado de un hombre, pero en realidad me he enamorado de un ser humano, de una persona.
Y creo que deberíamos pensar así el amor, ¿no? Te enamoras de una persona más que de un género, ¿no? Ahora que ya tenemos varias identidades, ¿no? Pero yo lo quiero pensar como un ser humano, más allá de que sea un hombre y de todo lo que en este momento pues se sabe que representa por el tema del machismo, ¿no? Yo también me considero feminista, la verdad, pero no soy extremista desde ningún punto de vista. Yo creo que el amor, como ya lo he dicho, pues está dicho acá, ¿no? Ese amor en el que yo creo, ¿no? Que es ese amor incondicional, obviamente cuando es sano, pues, cuando es saludable, felizmente yo no voy hacia una cosa de que te casas y tiene que ser para toda la vida y si no funciona no importa porque ya te casaste. No tiene nada que ver con la institución del matrimonio ni nada por el estilo. Es simplemente que cuando te enamoras y te enamoras bien y eliges bien y esa persona te corresponde bien, hablemos entonces desde ahí, ¿no? Desde el amor entre dos seres humanos, simplemente que puede llegar a ser bello, profundo, desesperado y todo tiene sus altibajos, creo, ¿no? Hay momentos en los que efectivamente hay idolatría y hay otros momentos en los que incluso puede haber decepción. Eso es inevitable. Como decía Marco Aurelio de Negri, todos tenemos nuestro repertorio de estupideces y es cierto. Se nos sale, a mí se me ha salido muchas veces. Entonces tampoco es que uno viva con un constante estado de desesperación y de amor, así no, pues no, tiene sus momentos, pero bueno, me alegra que nos lleve a esta clase de reflexiones también el poemario. Gracias. Bueno, para terminar, quiero rescatar algo que dijiste, ¿no? Que te invade como, no sé si un ser extraño, como el duende, ¿no? Que también de alguna manera te invadió a ti ese día que te encerraste en el estudio para pintar y a ti te invade siempre. Pero además tienes un muso que inspira gran parte del poemario y que saca presente. Entonces quisiera que para terminar nos hables de esos dos tipos distintos de inspiración. La inspiración y el duende. El que viene y el personaje que está acá, ¿no? De carne y hueso que te inspira, que puedes ver, y ese que no sabes de dónde viene. Usualmente eso, claro, la inspiración versus el duende, no siempre he pensado mucho en eso. Creo que lo mío es más la inspiración, porque el duende, no sé, el duende solo se le presenta a los genios, creo yo, no me considero, ni siquiera me considero poeta, por si acaso. El hecho de publicar un libro, un poemario, no te hace poeta, no lo veo así, ¿no? Es simplemente algo que ha salido de mí, que no he podido contener y que por una necesidad, no sé, humana, lo necesitas entregar, ¿no? Dejar salir de ti y ya está lanzado al mundo y bueno, ya la gente puede hacer lo que quiera con el libro, tomar los poemas como lo han hecho. Me ha parecido una cosa extraordinaria. Tengo un seguidor de mi programa que le tomó una foto al atardecer porque le gustó ese poema que se llama Depende de ti. Le tomó una foto al atardecer, hizo un video, le puso música de fondo y escribió mi poema y lo puso ahí. O sea, esa es la idea después de la inspiración y del proceso editorial, y luego cuando lo entregas ya a la gente, que la gente a partir de allí también se inspire para hacer otras cosas y tómenlo, ¿no? Siempre digo lo que dijo Mario Rópolo en el Cartero de Neruda, ¿no? La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Entonces tomen los poemas de cualquiera y ahí transfórmenlos, regálenlos, etcétera, ¿no? Para eso son. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, Tito, por todos sus comentarios y por este maravilloso libro. Muchas gracias a todos.